Agradecimientos al autor. El guardián del abismo. El caminante del abismo. No pudo evitar removerse inquietamente cuando el frío de aquella noche lo azotaba con fuerza. Intentó taparse con varias frazadas y ponerse ropa más abrigada. Lo único que logró fue estar empapado en un charco de sudor. Incluso Sif había aparecido para sorpresa de Lincoln enroscándose encima de él. Pronto se sintió asfixiado, pero el frío aún seguía insistiendo con fuerza. Esto no está funcionando. Lincoln ahogó un grito cuando una luz lo dejó ciego unos segundos para percatarse de que era una flama que se empezaba a empequeñecer. Apareció encima del mueble a un lado de su cama. Descuida una vez más. Scheer, que lo había tranquilizado, es un fuego mágico, no tiene ningún efecto ni puede usarse para lastimar. Los viajeros lo usaban para protegerse del frío. Luego de tomar una forma no se extiende ni quema objetos ni personas. Lincoln lo tomó entre sus manos, sintiéndose raro al poder tocar una flama en sí. Sin duda se sentía como estar en una fogata muy potente. Sus manos pronto se tornaron rojizas y sudorosas. Su familiar lo miraba expectante, pero su mirada no era tan pesada como la de Lincoln. Aún no se había podido quitar de la cabeza la imagen de su familiar muerto de una forma tan salvaje y dolorosa. Pasó suavemente su mano por el lomo y la nuca de su familiar. Chico, su voz sonaba suave. Me verás morir muchas veces, es cosa de pero siempre volveré. De lo que deberías de preocuparte es de no perder la cabeza. Pese a que Lincoln sonrió ligeramente, la pesadez y la imagen de su compañero caído no desaparecería de su cabeza en un buen tiempo. Volvió a cubrirse con las mantas y trató de dormir. Su compañero bajó la cabeza y se tiró a los brazos de Morfeo. A diferencia de Lincoln, el cual es frío, lo atosigaba con fuerza. Recordó el calor que su hermana comediante le hizo sentir cuando se había refugiado en su habitación, y la vez que pasó lo mismo con Lucky, extrañaba esa sensación. Pero, no puedo más. ¿Podremos parar cuando finalicemos el entrenamiento? Lincoln jadeaba cansado, sentía como sus músculos quemaban y le faltaba oxígeno en sus pulmones. El sudor caía como cascada por su frente. Había estado desde las 5:30 de la mañana lanzando flechas hacia el árbol que había en la casa. Cada vez que lo derribaba, Scheer, que lo reparaba como si nada, además de tratar de darles otra forma. Muchas formas, y las pocas que había logrado se deshacían rápidamente, además de un entrenamiento improvisado para controlar su energía mana. Según Scheer, que tenía que centrarse en la energía que fluye en su interior. Lo único que hizo Lincoln fue cerrar los ojos y concentrarse en la sensación de cosquilleo que viajaba de su pecho por todo su cuerpo. Cabe decir que no duró ni 5 minutos sin morir de la risa. Para entrenar con su energía vital, Lincoln golpeaba el mismo árbol con el que entrenaba con las flechas. Está de más decir que como Lincoln no controlaba también esta energía, que a veces se olvidaba cómo usarla, más de una vez se rompió la mano al golpear fuertemente el tronco. Ahora estaba entrenando con su nueva arma, la lanza del alma. Scheer, que le enseñó cómo usarla de manera básica, ahora tenía que atacar al mismo árbol para atravesarlo. Lincoln inhaló un poco de aire y atacó al árbol. La lanza atravesó al nuevamente destrozado tronco, haciendo que se caiga a un lado de Lincoln, casi aplastándolo. Pese al fuerte ruido que hizo al caerse, este no alertó a ninguna de sus familiares o vecinos. Nuevamente vio cómo el árbol era reconstruido hasta quedar como nuevo. Bien hecho, hicimos un gran progreso hoy. Lincoln sentía nuevamente deseos poderosos de acostarse en su cama. Vio por encima de las casas como el sol se levantaba lentamente dando paso al amanecer. Sentía como se quedaba ciego por los rayos que se infiltraban en sus ojos. Con más hambre que cansancio se adentró a su hogar. Lincoln comía de su tazón repleto de cereal con leche tranquilamente mientras intentaba relajar su mente. Aún no había nadie en la casa, por lo cual podía hacerlo. Este era uno de los pocos momentos tranquilos que había terminado. Su hermana Lenny había bajado por las escaleras. Notó que esta vez solo tenía el cabello despeinado y en pijama. Era una de las pocas veces que veía a su hermana tan desarreglada, pero sin duda seguía conservando su belleza natural aun cuando sus ojos estaban entrecerrados. Se podía notar que se había despertado hace bastante poco. Hola Linky. Lenny bostezó pesadamente. Hola Lenny. Ella, aún con los ojos semicerrados, se sentó a un lado de su hermano y apoyó su cabeza en el hombro de su hermano. Este se sobresaltó un poco por el inesperado acto de su hermana. Lincoln. ¿Sí? ¿Qué haces en la mesa de los mayores? ¿Qué haces tú en el de pequeños? ¿Por qué estoy en la mesa de los pequeños y tú de los grandes? ¿Me volví pequeña y tú grande?
Lincoln sonrió ante la inocencia de su hermana, a veces podía ser mucho más despistada de lo su fama decía de ella, ¿no Lenny? Lo que pasa es que ambos estamos sentados en la mesa de los pequeños. ¿Qué haces despierta tan temprano? ¿De qué hablas Lincoln? Si sabes que me toma horas ponerme en callo de forma abrupta. Cuando se dio cuenta de algo importante, Lenny no había podido dormir bien debido a que luego de que fueran a traer a Luna se quedó hasta muy tarde leyendo su revista de modas y viendo varios artículos que quería en internet. Al despertarse se dirigió al espejo que tenía en su habitación para arreglar, pero en ese momento el sonido de algo moviéndose le llamó la atención solo para descubrir a su hermano desayunando un tazón de cereal. No me mires, gritó cubriéndose la cara con ambas manos. Lincoln casi quedó sordo por el grito que pegó su hermana rubia. A veces Lincoln se preguntaba si tanto ruido generado por la familia hizo a sus integrantes medio sordos. Parecía que nadie se había alertado por el grito, que de seguro se escuchó por toda la calle. Lenny habló tranquilamente para no despertar a nadie. Necesito mi maquillaje. Lenny esta vez alzó un poco su voz, y peinarme el cabello, estoy muy desordenado y feo. Lenny volvió a alzar la voz lo suficiente para que sea fuerte y clara, y ponerme perfume. No me mires, soy un monstruo. A este punto Lenny quería romper a llorar. Ya basta. Fue un grito que esta vez sobresaltó a su hermana dejándola sorprendida. ¿Te ves hermosa? ¿Eh? Pero parezco recién levantada y estoy horrenda. Eso no es cierto. Lincoln volvió a hablar con suavidad. Aún así, te ves hermosa Lenny. Su hermana mayor se quedó mirando a Lincoln unos segundos sin decir nada, sus ojos miraban detalladamente a Lincoln, su cara fue adornada con un tono escarlata suave y discreto al procesar las palabras de su hermano menor, su labio se curvaba en una hermosa sonrisa. ¿De verdad lo crees? Por una extraña razón Lenny se emocionó por las palabras de Lincoln. No te mentiría Lenny. Aguarda aquí. Acto seguido se fue por las escaleras. Lincoln miró el camino por donde se había ido su hermana mayor más bondadosa. En más de una ocasión Lincoln tuvo miedo por su hermana. Luego de enfrentarse a esas criaturas en varias ocasiones Lincoln entendió que el mundo era más de lo que se mostraba. No se había puesto a pensar en lo peligroso que era hasta que sintió los colmillos de ese monstruo. Supo que tenía que defenderse y lo más importante, su familia. Aún así, no podría proteger a su familia todo el tiempo. Lenny en especial era risueña y distraída, desde pequeña había tenido problemas con entender a los demás, pero lo que le faltaba de percepción lo compensaba con un enorme corazón, uno de los más grandes que Lincoln conoció. Escuchó unos pasos que venían de la escalera, era Lenny. Esta vez venía con un cepillo para el cabello. Linky, ¿te puedo pedir un favor? Claro Lenny, ¿qué quieres? Cepilla mi cabello. Lenny trató de protestar. Por favor. Lincoln no podía hacer nada contra la adorable y tierna cara que estaba haciendo su hermana, le era casi imposible resistirse a ese rostro. Lincoln sacudió bruscamente su cabeza y tomó el cepillo de cabello. Por supuesto Lenny. Lincoln se puso detrás de Lenny y suavemente cepilló su cabello rubio. Lenny aún no se había cambiado, por lo que seguía llevando esa pijama casi transparente. Se obligó a mirar a otro lado. ¿Qué le estaba pasando? Al haber terminado solo se alejó levemente de ella. Ya está Lenny. Lenny agarró un espejo que estaba encima de la mesa para observar cómo estaba, para luego ponerse sus inseparables gafas de sol. Muchas gracias Linky, eres el mejor hermano que pude tener. Lenny abrazó a su hermano fuertemente y Lincoln volvió a sentir esa oleada de calor rodear su cuerpo. ¿Estás lista Lin? Nací lista hermanita. Por supuesto, de otra forma presentarías problemas pulmonares o problemas de desarrollo o problemas. Lisa, empieza ya. Afirmativo. Lin miraba la habitación blanca donde estaba, era demasiado blanca y la luz muy brillante, muy para el gusto de Lin. Se supone que su hermana menor le había llamado después de que todos hayan terminado su desayuno, habían bajado a su laboratorio secreto y le había pedido hacer una prueba de uso del traje, aunque Lisa prefería llamarlo armadura de combate avanzada, ya que Lisa estaba preocupada por el manejo y reacción de su hermana. Ella ya tenía puesto el traje, que para su sorpresa no era pesado. Su hermana Lisa se encontraba en una habitación más elevada de donde estaba Lin. En la habitación solo estaba Lisa junto a un teclado lleno de botones, algunas palancas y una pantalla que mostraba a Lin. Veía a Lin a través de un espejo para observarla detalladamente. La prueba. Bien Lin, ahora mismo la armadura, traje,
El traje Lisa en estos momentos quería darle un golpe a su hermana pese a las consecuencias que vendría con ello. Tiene un sistema de reconocimiento de voz para que te sea más comando de voz. Podrás activar ciertas funciones que tiene el traje, pero para eso tienes que saber tanto los comandos y saber cómo usarlos. Lina sintió ante las palabras de su hermana. Ahora activa el modo aerodinámico con el comando de voz de activación. ¿Qué? Modo vuelo activado. AOC, modo de vuelo activado. De su espalda y pies se abrió un compartimiento del cual salieron propulsores que la impulsaron. Esto es Tal vez deba modificar el impulso inicial de los cohetes, dijo, observando a su hermana mayor perdiendo el control. En los primeros segundos, se sintió emocionada de surcar los cielos con libertad para luego de los siguientes segundos recordar dos cosas importantes. 1. No sabía cómo controlar el traje y 2. No había un cielo sino un techo. Gracias al traje lo único que ocasionó fue que rebotase del techo a la pared, y de la pared a la pared del lado opuesto para terminar otra vez del techo y terminar de chocar contra el vidrio por el cual su hermana la observaba para caerse inconsciente a un lado de la luz científica. Creo que si Lin deseaba que el mundo dejase de dar vueltas y que su hermana no hubiese tenido una gemela o conociéndola sería un clon, pero creo que las dos no deberían de preocuparse. Estoy bien, Lisa consideró la opción de que su hermana había sufrido una conmoción cerebral severa. Viendo el lado positivo de esta pequeña prueba, te ganaste un merecido descanso. Me parece bien. Lo siguiente que supo Lin fue que se dejó llevar sin ningún tipo de resistencia a los brazos de Morfeo. Lisa se acercó al panel que tenía, luego de teclear un par de cosas en un teclado de computadora que tenía incorporado un brazo robótico. Sostuvo a Lin y la llevó a una camilla que tenía mientras Lisa se sentaba frente a un pequeño escritorio con cajones. De uno de ellos sacó unos informes, era de la policía sobre los más recientes robos y secuestros en laboratorios de gran prestigio y sofisticado sistema de seguridad. Lisa aún no podía comprender cómo burlaron a la seguridad. En algunos casos ni los guardias veían o escuchaban algo raro al momento del robo, solo se sabía a la mañana siguiente o cuando tocaba revisión de materiales en algunos casos, pero la policía ni los detectives privados encontraban alguna pista de quién era el ladrón o cómo lo robaban. Tampoco había señales de puertas o ventanas forzadas. Mientras más leía los testimonios e informes, más se convencía en que no encontraría pistas o algún modus operandi en concreto. Dejó de leer los informes, los guardó y se dirigió a su computadora que tenía a un lado de su escritorio y entró en una carpeta que contenía varios vídeos. Ahora Lisa se encontraba revisando y analizando las grabaciones sobre un robo y asesinato en una empresa de desarrollo tecnológico importante. Lisa empezó a reproducir la grabación del mismo informe que mostraba como un guardia de cabello rubio y delgado se acercaba a otro de cabello marrón, que estaba detrás de una mesa con una computadora, posiblemente revisando las demás cámaras. Hace un calor de mierda aquí. El primer guardia se estiraba el cuello de su uniforme. Deja de quejarte y ve a prender el aire acondicionado si tienes tanto calor. El otro guardia revisaba su celular prestándole atención ocasionalmente a las cámaras que tenía que vigilar. El guardia rubio simplemente suspiró molesto por la actitud de su compañero y se fue de esa habitación. En otra cámara se veía al guardia pasando por varias puertas, las cuales eran metal y una que otra de vidrio. El aire interruptor del aire acondicionado estaba en la pared del final del pasillo, donde había otro que giraba a la derecha. Listo, mucho mejor, dijo moviendo el interruptor de abajo a arriba. Prendiendo el aire acondicionado se dejó envolver por la brisa suave y fresca que emanaba de esta, hasta que algo llamó su atención en el pasillo de la derecha. En ese segundo todas las cámaras se apagaron. Después todas las cámaras se prendieron nuevamente, pero esta vez sin rastro de nadie, mientras que en la cámara anterior se veía al guardia de pelo castaño seguía revisando su celular hasta que escuchó un sonido de algo chocando. Oye idiota, ¿qué haces? Si rompes algo el jefe nos regañará y te hará pagar. Pero nadie contestó. Amigo, ¿estás ahí? ¿Te lastimaste? Su enojo se convirtió en preocupación, así que fue a investigar. ¿Quién eres tú? Identifícate. En ese momento el guardia sacaba su pistola eléctrica y cuando estaba a punto de disparar la cámara nuevamente dejó de funcionar. Lisa había logrado interceptar las grabaciones de la cámara de hace unas semanas gracias a que logró entrar en la base de datos de la compañía, pero no logró sacar nada. La única posibilidad para Lisa en estos momentos era que el ladrón era un experto en no dejar pistas, pero ¿por qué el descuido?
Las instalaciones del centro de investigación contaban con reconocimiento de movimiento, si alguien se hubiese movido la cámara lo perseguiría o sonaría una estridente alarma por todo el recinto y el sistema llamaría a la policía. Había dos hipótesis sobre esto: alguien tocó el sistema del laboratorio, lo cual especulaban tanto la policía y dueños del lugar, o tenía acceso a los trajes de los oficiales, los cuales les daba total acceso a las instalaciones, ya que aparte del reconocimiento facial, las placas tenían un código especial que las definían. Sin ello, el sistema se volvería totalmente loco. Con respecto a los guardias, ambos aparecieron muertos en el baño con sus cuellos cercenados. Ella prefirió no amargarse tanto la mañana, por lo cual dio un vistazo rápido a los baños cuando volvieron a funcionar las cámaras, pero ellos ya estaban amontonados en el baño, tirados en el piso boca abajo encima de un enorme charco de sangre. La resolución de la cámara era tan buena que Lisa notó la piel pálida y carente de vida de ambos oficiales. No quiso indagar más. Computadora, ¿qué hora es? Lisa giró su cabeza a la puerta que daba a un pasillo dentro de ese gran laboratorio secreto. Lynn estaba debajo de este mientras se acariciaba los ojos, signo de que se había levantado casi de 100. Son las 11:40. Los ojos de su hermana se abrieron enormemente ante la mención de la hora exacta. Lincoln. Espera. Lynn paró su carrera fuera del laboratorio de su hermana. Ahora miraba a su hermana científica expectante. Necesito que me dejes el dispositivo compatible de armadura para su posterior configuración óptima. ¿Qué? Dame el brazalete, haré que no salgas volando como un cohete a la luna cuando lo uses. Lynn pulsó un pequeño botón blanco que tenía a un costado, el brazalete se abrió y se lo entregó a Lisa. Acto seguido se fue corriendo en cuanto a la pequeña genio iba saliendo para tener un poco de interacción social obligatoria con su familia. Lola la había obligado a hacer su visita en su juego de té. Escuchó uno de los muebles temblando a causa del choque de este con algo, pero al voltear no veía nada. El escritorio de donde estaba se había movido un poco. Charlie. Cliff. Para disgusto y sorpresa de Lisa, había veces en las cuales sus mascotas se metían a su laboratorio sin ninguna explicación, tal vez alguna ventanilla conectada con el ducto de ventilación, había algunos, pero disfrazados, otras paredes de metal sin más. Muchas veces la curiosidad animal era bastante grande como para ignorarla. Lisa se encogió de hombros y se fue del lugar. Por alguna razón no tenía ganas de investigar, pero lo haría. Ya no puedo más. Lincoln se encontraba en su habitación con la cara totalmente roja y cubierta de sudor. Había vuelto a entrenar con Lynn, la cual para desgracia de Lincoln decidió extender su entrenamiento a otras disciplinas más por el placer de compartir sus gustos y enseñanzas con alguien de su familia que para ayudar a Lincoln esta vez con judo, y practicaron los movimientos básicos del kickboxing. Sentía sus músculos entumecidos y ardiendo. Respiró hondo y se centró en sacar su cómic de Asesabi. Me extrañaste, ¿no es así? Yo también te extrañé. Lincoln, aún con sus brazos adoloridos, abrazó fuertemente el cómic y empezó a leerlo. Se impresionó lo ocupado que estuvo los últimos días. Desde que aprendió magia, Lincoln no tenía tiempo para leer sus cómics o para sí mismo. En cuestión de minutos terminó de leer. Lincoln no pudo evitar acordarse de sí mismo. Ahora era el héroe que su familia necesitaba. David Lincoln sintió un vacío al recordar las veces que alguien le había hecho daño, las veces en las cuales alguien le había intimidado. Alguien más grande y fuerte que él. No era justo. Lincoln jamás había molestado a nadie, pero parecía que todo el mundo quería hacerlo sentir miserable, pero no más. Ahora era fuerte, extremadamente fuerte, más fuerte que cualquiera en su mundo, y podía hacerse mucho más fuerte. Ya nadie lo intimidaría. Podía sentir su corazón golpeando su pecho fuertemente con cada latido. Se sentía insultado y dolido. Regresaría todos los golpes que le dieron y lo haría 1000 veces más fuerte. Lincoln, ¿estás bien? Lincoln se sobresaltó un poco al escuchar la voz de su maestra, la cual estaba en una esquina con los brazos cruzados, mirando al albino con una mirada de preocupación. Sí, solo estoy algo cansado. La maga levantó una ceja ante esto, vio a Lincoln con la cara roja y fruncida en una expresión de ira. Podía sentir los sentimientos negativos salir de su cuerpo con fuerza. Está bien, oye, mira lo que te conseguí, esto es especial. Schier, que abrió sus manos y de este salió un leve brillo blanco. Cuando desapareció había dejado atrás un pequeño accesorio, un colgante con un pequeño cristal celeste, el cual era sostenido por una cuerda simple.
Lincoln miró asombrado esto, si era de cristal verdadero debería ser cara, este es un cristal de almacenamiento de mana, esto te servirá mucho ya que eres un aprendiz, pero cuando tengas cierto tipo de experiencia se vuelve inútil, tienes que romperlo apretándolo contra tu mano, una vez que el mana se libera entra en contacto con la persona que lo rompió dándole un poco más de energía. Es que le entregó el colgante al albino. Lincoln miró el colgante, a simple vista se veía raro, el caro cristal contrastaba con la simple y común cuerda que lo sostenía, lo puso alrededor de su cuello, no sintió ninguna incomodidad al sentir el lazo de cuerdas en su cuello. Gracias, Lincoln. Su hermana Lori entró de improviso a su habitación. Lincoln aún podía ver a Schierke, pero gracias a la magia de ella, su hermana no podía verla. Necesito que me ayudes con el equipaje que traerá Bobby en el aeropuerto, no puedo esperar a ver a mi Bobbyosito. Sus mejillas se tornaron de un rojo fuerte adornada por una sonrisa, la cual cambió segundos después a una amarga y dura dirigida hacia Lincoln. Más te vale que estés listo en 20 minutos o literalmente te haré un pretzel humano. Cerró la puerta fuertemente. Lincoln recordaba que su hermana había estado más histérica e irritable de lo que solía ser, la razón era que Bobby había ido de vuelta a su tierra por una reunión familiar que tuvo, desde entonces Lori había estado como si el mundo se fuese a acabar. Tu hermana necesita un calmante, sin ofender. Ni lo digas. Lori volvió a abrir la puerta solo para lanzar a Lincoln un objeto pequeño, a lo cual el albino agarró en el aire. Recoge tus cosas. No quiero que Bobby venga y vea estas cosas infantiles, me haría ver como una niña y no quiero que piense eso de mí. Una vez más volvió a cerrar la puerta con fuerza. Lincoln miró al objeto que había lanzado Lori, era su pequeño peluche Boom Boom. Schierke miró con ternura el conejito que tenía Lincoln en sus brazos. No sé de quién es esto. Lincoln lo tiró en su cama y se fue escaleras arriba. La maga no tardó en recoger y ponerlo entre sus brazos. La verdad es que las veces que había visto a Lincoln con el muñeco en manos, en especial cuando era pequeño, le parecía tierno, como si fuese su hermano pequeño, pero luego recordó cuánto desde la primera vez que vio a Lincoln, había pasado tiempo. Escuchó múltiples pasos por el pasillo. ¿Ya se fueron? Lana preguntó a su gemela, la cual estaba viendo las escaleras escondiendo su cuerpo detrás de la pared. Sí, menos mal, no quería cargar con el pesado equipaje que seguramente Bobby y Lonnie traerían. Lola se revisaba y le tocaba los ojos con sombreado. Todas suspiraron aliviadas al saber que estaban fuera de peligro, pero pobre Linky ahora tiene que cargar esas pesadas bolsas y los equipajes. Lenny no pudo evitar sentir cierta culpa por dejar solo a su hermano en esa situación, pero era un sacrificio necesario con el fin. Si los cargábamos tendríamos riesgos de creer y sufrir malformación en los huesos, dolores de espalda y problemas de crecimiento. Sí, además de tener que escuchar toda su conversación empalagosa. Lynn lanzó a aire su pelota de fútbol americano al aire un par de veces. Bubu Lily, pese a no tener la necesidad de esconderse, siguió a sus hermanas mayores. ¿Y si Lucky los ayuda? Yo estoy aquí, dijo Lucky detrás de todas con una voz lúgubre, casi en un susurro suave. Ah, deja de hacer eso. Perdón. Una a una todas se iban retirando excepto la loud comediante, que miraba con curiosidad la habitación de Lincoln. Luan, ¿estás bien, hermana?, preguntó Luna con su típico tono inglés. Sí, estoy bien. Luan sentía una extraña sensación cuando miraba la habitación de Lincoln. Desde hace tiempo esa sensación se volvía cada vez más fuerte, a veces se acentuaba, otras veces simplemente no estaba ahí, otras, se sentía como algo fuera de lugar, algo raro. Decidió no volver a darle importancia y volvió a su habitación, pero esta vez pudo sentir una pesadez de ser observada por alguien. Tal vez solo sea su imaginación. Espera, Luna está castigada, no puede ir a ningún lugar. Lincoln quería darse un fuerte golpe por lo ingenuo y tonto que había sido esta vez, pues es una pena, tarado. Ahora no tienes opción. Miró un segundo a su hermano menor por el espejo retrovisor para luego volver su atención en el camino. Lincoln miraba las ventanas del auto, el sol seguía en lo alto, aún era mediodía, por lo que no era raro que los niños estuvieran por la calle y las calles estaban congestionadas por la cantidad de personas dirigiéndose a su trabajo. Lincoln sintió la suave brisa que se filtraba a través de las ventanillas que estaban en el auto. Pese a que Lincoln no lo sentía, el calor parecía golpear un poco a las personas. El camino era un poco largo desde su casa al aeropuerto, por lo que Lincoln terminó durmiéndose en el asiento.
Oye tarado, ya llegamos. Para enojo de Lincoln, Lori hizo sonar la bocina de su auto despertándolo de mala manera. Lincoln gruñó a causa de la migraña que ahora tenía gracias a su hermana. La miró con fastidio. Eso no fue maduro, Lori. Acabo de despertar al bébito, mejor bájate y ayúdame con el equipaje de Bobby, dijo mientras estacionaba el auto en el estacionamiento. Debajo de un árbol, Lincoln de mala gana bajó de la van familiar junto a su hermana, la cual seguía más pendiente de su teléfono que su propio alrededor. Empezaron a caminar por los pasillos. En el aeropuerto había mucha gente, pasaron por varias tiendas que estaban por ahí. Lincoln se sintió tentado de ir a un comedor y pedir una tarta de chocolate, pero eso le era imposible por dos razones: Lori no lo permitiría y además no traía dinero. Llegaron hasta unos asientos que estaban un poco cerca de una puerta ancha. Lori se sentó en uno de ellos. Lincoln ante esto alzó su ceja curioso. ¿Y Ronnie y Bobby? Lincoln se giró a ver a las personas a su alrededor. ¿Aún no están? ¿Qué? Aún están en el avión, llegarán en unos minutos, así que no hagas una escena y siéntate. Lincoln se cruzó de brazos y se sentó. ¿Qué podía hacer ahora? Hablar con Sif parecía una buena opción. No sabía qué haría su familiar, dónde estaría exactamente. Sif, intentó llamarlo telepáticamente, pero lo único que escuchaba eran unos fuertes ronquidos. Bueno, eso lo dejaba sin opciones. Lo único que podía hacer ahora era entrenar. Recordó las instrucciones que Schirke le había dado para poder fortalecer sus contenedores internos de mana y el flujo del mismo para gastar menos energía al hacer un hechizo. Primero tenía que dejar su mente en blanco. Segundo, tenía que pensar en una esfera del color que tenía las flechas. Tercero, tenía que imaginar a la esfera rodar sobre sí misma a la misma velocidad con la que sentía la energía pasar en su interior. Si seguía por un tiempo, la energía incrementaría su velocidad por sí misma. Cerró los ojos y siguió las instrucciones mientras el tiempo pasaba. Lori lo miraba a reojo para luego concentrarse en su celular. Tal vez se volvió a quedar dormido. Dentro de poco Bobby y su hermana menor llegarían. ¿Habrá sido la elección correcta? Desde hace tiempo Lincoln y Ronnie se distanciaron cuando las cosas en su relación comenzaron a complicarse. Ahora se podría sentir la incomodidad de los dos en el aire. Tal vez de verdad no fue buena idea traer a Lincoln. El avión dentro no parecía ser diferente a otros, pero sin duda era mucho mejor que la primera vez que subieron en uno para llegar al país que sería su hogar por un tiempo. Bobby aún recordaba lo duro que fue conseguir boletos para llegar al país vecinos, menos aún con la apretada economía que tenía su familia. No eran ricos, pero tampoco eran pobres que vivían en la calle, pero siempre deseaban una vida mejor, más aún cuando supieron que pronto tendrían un nuevo miembro familiar. Pudieron conseguirlo después de meses de ahorro para luego llegar en un avión de tercera clase junto a otros, para nada lujoso y con poca comida además de insípida, pero el verdadero reto llegó cuando bajaron. No conocían a nadie, tampoco sabían cómo sobrevivir o cómo hablar fluidamente con las personas, además de soportar el racismo y la discriminación. Un pequeño lugar en el enorme país, tranquilo y apacible, lo más que podía serlo en esos tiempos. Cuando llegaron supieron que habían encontrado un lugar en el mundo. Desde entonces todo empezó a mejorar. Con trabajo y paciencia lograron hacerse un lugar en la comunidad, pero nunca olvidarían de dónde venían, ni tampoco negarían sus orígenes. Ronnie, ¿estás bien? Bobby miraba preocupado a su hermana menor. Ella se sentía inquieta cada vez que subía en un avión. Hasta ahora era la tercera vez que se subía en uno. Ronnie seguía mirando por la ventanilla a un lado suyo. Claro, ¿por qué no debería de estarlo? Seguía mirando el horizonte, el cual le parecía infinito, el cual de vez en cuando eran tapados por las nubes que desde donde estaban parecían manchas de pintura. Sacudió su cabeza ante esos cursis pensamientos. Solo estoy pensando en Lincoln. Bobby supo que debió quedarse callado cuando la vio dirigir su oscura y pesada mirada sobre él. En nada, Bobby, ya dejemos este tema. Entiendo, lo siento. Con eso miró su celular para conversar con su novia y tratar de olvidar ese tema que sacó Ronnie. Volvió la vista a la ventana, sintiéndose un poco arrepentida por hablar en ese tono a su hermano, pero ya estaba harta de la misma discusión. Lo que pasó con Lincoln pasó y punto, no se podía hacer nada. Atención pasajeros, el capitán ordena a todas las personas abrocharse el cinturón de seguridad como medida de precaución. Eso trajo mala espina a más de uno, en especial a Ronnie, más aún cuando todo el avión se empezó a agitar con bastante fuerza. No ayudaba para nada que las luces se apagasen y prendiesen repetidamente. Sin duda le daba mala espina. El vuelo de regreso a Estados Unidos se retrasara levemente por problemas técnicos en el avión, dijo una voz femenina por los parlantes que estaban colgados en algunas columnas del edificio. Perfecto,
Esto solo dijo Lori con enojo mientras seguían mensajeando con su novio para Lincoln. Esa noticia le traía mal augurio, en realidad ahora todo le daba mal augurio, desde las explosiones de esta mañana por parte de Lisa, la casa cayéndose a pedazos. Tal vez podría arreglarlo con las lunas, hasta las bromas de su hermana comediante. Lincoln se percató que Luan había estado un poco más tímida de lo que era, ella no temía a nadie o hablar con extraños, pero esta mañana cuando Lincoln iba a recibir un pastelazo sorpresa, Luan dudaba en lanzarlo o no, hasta que desistió y fijó su mira a su hermana mayor. Tal vez se volvió paranoico o algo así. No estás equivocado, campeón. Lincoln abrió los ojos y se concentró en la voz de la maga. En este punto se preguntó si es Chir que hablaba con él telepáticamente o estaba a un lado de él, aunque recordó que la dejó en su habitación, nada la detenía a hacer un hechizo de teletransportación. Parásitos cerca, agentes de la calamidad. Perfecto. Dijiste algo torpe. Lori miró a su hermano con desinterés. ¿O nada? Deja de hablar solo inútil o te tendremos que llevar a un psiquiatra. Como digas. Decidió ignorar a su hermana mayor. Puedo sentirlos, ellos interfieren con el avión, tal vez intenten hacer que choque causando pánico, miedo, y tristeza en la gente. Debemos detenerlos, y por detenerlos me refiero a que pelees con ellos. Me siento seguro cerca de ti, es Chir, que dijo el albino sarcásticamente. Que bien, porque necesita la seguridad. Lincoln iba a replicar, pero el entorno a su alrededor empezó a cambiar. Las personas desaparecieron como si nunca hubiesen estado ahí. En primer lugar, los muebles a su alrededor empezaron a romperse y destrozar como si una mano gigantesca e invisible los estuviese aplastando. El tono en el aire se envolvió de un rojizo profundo, y las sombras se hicieron más profundas y turbias. ¿Ahora dónde tengo que ir? Su respuesta fue contestada cuando sintió el peso de algo golpear con fuerza y estrellándolo contra el piso. Se quedó aturdido unos segundos antes de reaccionar. Esquivó una estocada de aquel monstruo moviendo su cuerpo a un lado y le empaló su propia lanza en un costado. Era un sentimiento extraño, como cuando clavaba un cuchillo de cocina en la tabla para cocinar. La carne era más blanda de lo que pensaba hasta que llegó a su espalda golpeando algo duro en el proceso. Eso no me lo esperaba. Siempre espera lo inesperado. Además, acostúmbrate porque algo me dice que tendrás que soportarlo un largo tiempo. Desearía tener una nave del tiempo para estar preparado para esto. ¿No sería una máquina del tiempo? Lincoln se encogió de hombros. Una nave del tiempo suena más genial. Lincoln empezó a explorar su alrededor con precaución. Era muy oscuro en ese lugar, por lo que fácilmente podían ocultar su presencia de Lincoln. Sin más, lo primero que hizo fue dirigirse a la tienda de dulces. Oye, tenemos una misión importante aquí, ¿sabes? Relájate, un dulce no matará a nadie, dijo entrando a la tienda. Un dulce no, pero esas cosas sí, y créeme que no se detendrán. Lincoln ignoró a su familiar. En la tienda había varios contenedores grandes con muchas envolturas con caramelos, dulces, paletas y goma de mascas. Lincoln pasó de todo esto y fue directo a los estantes detrás del mostrador. Lincoln vio uno en particular, el de las barras de chocolate. El chocolate era un dulce preciado en su familia. Quien lo compraba tenía que terminárselo donde estaba, porque si llegaba a casa con él, toda la familia se abalanzaba para obtener ese preciado dulce. Lincoln aún recordaba cómo los menores en Iowa está bien, él también venían con dolor de panza por comerse tantos dulces en tan poco tiempo. Agarró cuidadosamente el preciado chocolate y cuando iba a quitarle la envoltura, toda la golosina en sí se convirtió en polvo. ¿Qué? Agarró otro con el mismo resultado, volvió a agarrar otro con el mismo resultado. Con desesperación agarró muchos más sin saber que un enemigo lo estaba acechando desde las sombras del lugar y escondiéndose detrás de los muebles. Se iba acercando poco a poco, listo para atacarlo. Sus garras estaban listas para atacarlo por la espalda y desgarrarlo, dejando descubierto su carne y espina dorsal. Se le hacía agua a la boca tan solo imaginar el sabor de su carne. Lo despedazaría y lo mordería. Lo mejor era si aún seguía vivo minutos después, eso lo fortalecería mucho más. Se paró encima del mostrador. Rápidamente el monstruo fue destruido por un duro golpe de un furioso Lincoln. Mientras seguía revisando los últimos chocolates, escuchó el rugido de un parásito. Rápidamente, como le enseñó, Lin dio un poderoso gancho en el mentón del monstruo con su puño imbuido en energía vital. Ese golpe fue lo suficientemente fuerte no solo para derrotarlo, sino también para lanzarlo unos metros a la distancia. Y no vuelvas.
Lincoln miró triunfante pensando que eso sería todo, que equivocado que estaba el grito que había lanzado, más el rugido del monstruo habían alertado a los otros que se encontraban cerca. Ahora Lincoln estaba rodeado de parásitos y agentes de la calamidad. Hola chicos, Lincoln reía nerviosamente mientras gotas de sudor caían por su frente. Creo que no les gustó que haya atacado a su amigo, pero pienso que podemos resolverlo de manera pacífica. No tardaron ni un segundo en abalanzarse sobre el albino con furia, a lo cual Lincoln contestó disparando varias flechas. De los 5 que lanzó, una acertó a su objetivo deshaciéndolo, los otros 4 lo iban a atacar, pero Lincoln volvió a reaccionar rápidamente acertando una lanza en el pecho de otro de los agentes, pero no evitó que 2 parásitos y un agente lo lastimaran. Lincoln pudo sentir como 2 dientes se encajaron en sus piernas aparte de una estocada en su pecho. Lincoln sentía muchas ganas de llorar al sentir todo ese dolor recorrer su cuerpo. De verdad querían hacerle daño. Lo único que atinó a hacer fue lanzar una flecha del alma al agente de la calamidad en medio del pecho con su brazo derecho. Como pudo, dio un golpe devastador a los parásitos restantes rompiéndoles la cabeza. Cuando todos desaparecieron, Lincoln se acostó totalmente en el piso. Lincoln, ¿estás bien? Eso creo. Con un poco de esfuerzo Lincoln se curó las heridas lo mejor que pudo. Se levantó ignorando la sensación de incomodidad que sentía en sus piernas y el ligero ardor en su pecho para luego seguir caminando por el aeropuerto. Tenemos que salir por la línea de aterrizaje. Lincoln asintió y empezó a caminar hacia la ancha puerta doble que estaba solo a unos pasos de donde estaba sentado anteriormente. Se sintió un poco tonto al regresar al mismo sitio. Cuando entró, un grupo de parásitos lo estaban esperando. Supongo que no vinieron por el chocolate. Todos se abalanzaron sobre Lincoln dispuestos a atacarlo, pero él fue más rápido y los destruyó con las flechas del alma. Siguió caminando por el pasillo en donde estaba hasta llegar a la pista de aterrizaje. Decir que a Lincoln le impresionó la cantidad absurda de parásitos y agentes de la calamidad era una verdad innegable. La pista estaba cubierta de los monstruos y no parecían amigables. Sif, necesito tu ayuda. Debajo de su sombra el imponente lobo salió rugiendo con furia. Bestia, cuando iba a caer se agarró fuertemente de los pelajes de la bestia para empezar a subir hasta la cima. Oye, no dañes mi pelaje, es de calidad. Está lleno de arena, dijo sacudiéndose las manos. Arena de calidad. Corrió por la pista con la misma fuerza con las que atacaba a sus enemigos sin piedad, mientras Lincoln lanzaba como podía sus flechas. El feroz lobo los embestía con rabia y fuerza. Algunas veces Lincoln se tenía que agarrar para no caer ya que la gigantesca ola de monstruos los detenía y el lobo tenía que sacudirse con saña. En un punto la sacudida fue tan fuerte que arrojó a Lincoln al suelo. Corre chico, yo te cuidaré desde lejos. Mordió a muchos monstruos por la mitad arrancándoles toda la parte superior del cuerpo. Lincoln no supo dónde hasta que notó algo extraño a un lado de la pista de aterrizaje. Era un edificio extraño. Cuando Lincoln lo vio por primera vez pensó que era un centro de mando donde recibían y ayudaban a los aviones, pero mirándolo mejor, estaba un poco apartada de los demás edificios y parecía más bien un departamento que un edificio. Notó que solo tenía una puerta y nada de ventanas. Bueno, iré a ese raro edificio y detendré a lo que esté causando que podría salir mal. Tan pronto como dijo eso, una parte del edificio se destruyó. Los escombros, en vez de caer al piso, empezaron a flotar alejándose levemente del edificio. Lincoln lanzó un suspiro de derrota y entró a aquel edificio. Nada más al entrar pudo ver que en efecto parecía un complejo departamental, con la excepción de que parecía un basurero hecho por la familia Loud. Aparte de la basura y el deterioro por falta de aseo, había una escalera y un ascensor. Qué conveniente, dijo Lincoln dirigiéndose hacia el elevador. Este parecía en buen estado a diferencia de todo lo demás. Todo el botón plateado para llamar al ascensor ¡Pam! ¡Oh, vamos! El ascensor había caído completamente, aunque Lincoln lo volvió a presionar un par de veces más, este no volvió a reaccionar. Lincoln dio un golpe a las puertas metálicas, sorprendiéndose momentáneamente por la pequeña abolladura que le había dejado junto con una sensación de dolor en su mano que desapareció 3 segundos después. Decidió de mala gana tomar las escaleras, siguió subiendo el tiempo suficiente para hacer creer a Lincoln que podría durar para siempre hasta que llegó a la planta donde se había hecho aquel
el hoyo gigante, al asomar su cabeza por este vio a su familiar pelear con un número reducido pero considerable de monstruos. Lincoln pensó que podría ayudarlo disparando desde la torre, pero sus flechas no llegaban tan lejos, así que desistió de esa idea. Esto tardará para siempre si sigo así. Lincoln pensó en un modo para llegar más rápido hasta que se le ocurrió algo. Lo tengo, dijo contento sacando de su bolsillo su etiquetador a Escher, que le dijo que si lo ponía en algún lugar de superficie sólida le daría alguna desventaja a sus enemigos, pero en cambio si lo ponía en sí mismo podría usarlo como un bonificador de atributos, pero variaba según la fuerza y el control del usuario. Lincoln escribió velocidad en el papel para luego ponerla en su frente. Tan pronto como hizo eso, Lincoln sintió que corría mucho más rápido, tanto que todo a su alrededor parecían ser borrones de colores, pasando por un mar de puertas que no se dignó en abrir. Esto es, genial. En menos de lo que pensaba ya había llegado al último piso, el cual para su desgracia había chocado contra una puerta metálica. Luego de recuperarse del choque y el impacto, Lincoln entró en lo que parecía ser la azotea. Era mucho más amplia de lo que parecía, pero estaba totalmente despejada. Cuando Lincoln iba a regresar a investigar, escuchó un sonido. Algo había caído desde el cielo. Lo que cayó parecía pesado. Lo que más temía era uno de los monstruos. Para ser más exacto, era un agente de la calamidad, pero diferente. Era grande tanto como un adulto, se veía fuerte, tenía músculos no tan pronunciados como el parásito rojo, pero de igual manera había logrado intimidar a Lincoln. De su antebrazo derecho salía una especie de cuchilla gigante, salía de forma grotesca. En donde debería estar el mango de la filosa arma estaban tres ojos del mismo color que del monstruo, quien miraba a Lincoln con furia. El albino no tardó en lanzar su ronda de flechas directas hacia él, recibiéndolas de pecho. Para sorpresa de Lincoln y por la expresión de su atacante, del mismo monstruo, las flechas se incrustaron levemente en él. Tal vez lo que esperaba el monstruo fue que rebotaran en su pecho, cosa que no pasó. Con furia se lanzó encima de Lincoln con una increíble velocidad, que Lincoln esquivó. Pese a esquivarlo, no pudo evitar el gran corte que pasaba por su pantorrilla. Eso dolerá mañana. Lincoln como pudo ignoró el doloroso ardor que tenía efecto en él. Como pudo volvió a ardar con dificultad al recibir un corte en su espalda que hizo que derramara una lágrima de dolor. Se recuperó rápidamente al sentir un cosquilleo cruzar por su estómago y saltó hacia un lado, esquivando la estocada que iba hacia él, destruyendo parcialmente el piso. Lincoln creyó que la criatura se atoraría como pasó anteriormente, pero esta vez la criatura lo sacó como si nada y volvió a arremeter contra Lincoln, el cual logró atajar con su propia lanza. Con duras penas Lincoln logró detener el ataque. Lincoln hizo un gran esfuerzo al poner toda su fuerza en su lanza, la cual lentamente retrocedía por la fuerza contraria que enfrentaba Lincoln. Graau, el monstruo ya harto de todo, lanzó una lluvia de estocadas. Lincoln atinó a cubrirse pobremente con su lanza, no podía esquivarlo ya que aún le dolía la pierna, aunque logró cubrirse y alejarse un poco. Algunas estocadas lograron aguantando las fuertes ganas de llorar. El monstruo iba a lanzar un corte horizontal, pero Lincoln se agachó, esquivándolo por los pelos. Volvió a tratar de atacar a Lincoln mientras este retrocedía y atacaba con sus flechas. Esto hizo que el monstruo retrocediera. Lincoln saboreó la victoria cuando había hecho que el monstruo retrocediera hasta la cornisa del techo, pero cuando lanzó la última flecha este logró esquivarlo y cargó contra Lincoln con su cuchilla brazo. En un estado de pánico, Lincoln pensó en algo que pudiera detenerlo, pero la cuchilla chocó contra un objeto duro. Lincoln logró concentrarse en un escudo grande y duro que repelió el ataque del monstruo. En ese momento Lincoln aprovechó y lanzó un golpe directo a la mejilla derecha del agente de la calamidad, aturdiéndolo un poco. Aún con su brazo imbuido en energía vital, Lincoln recreó su lanza y apuñaló al monstruo con fuerza en el abdomen, para luego derribarlo con una patada en el talón y dejándolo clavado en el suelo. Fue cuestión de segundos para que aquel monstruo dejase de existir. Al fin se del lugar y cerró los ojos esperando que todo acabase, ignorando todo el dolor que sentía, que seguramente desaparecería igual que el paisaje que contemplaba. Increíble, bravo, fue increíble. No salió como habría querido que saliese, pero de igual manera eso puedo arreglarlo. Una voz áspera llamó la atención de Lincoln. Para terror de Lincoln, escuchó pasos acercándose a él de forma lenta y tranquila. Se apoyó en su codo alzando su torso para verlo mejor. Era él el intruso que había intentado robar su libro. Aun cuando tenía puesta la máscara de payaso podía sentir su pesada mirada sobre
de él. Ante esto Lincoln intentó levantarse, pero el extraño apuntó su dedo hacia él y de este salieron unas cuerdas azules que habían inmovilizado a Lincoln, ¿sabes? Vengo de un lugar muy lejano y estoy muy cansado como para que me traten así. Lincoln no dijo nada, simplemente atinó a moverse y sacudirse deberías de calmarte, a este paso solo terminarás lastimándote, aunque para eso vengo. Se acercó a Lincoln cada vez más. Ante esto el pánico renó una vez más con fuerza en su pecho, su corazón parecía reventar por tanto estrés y miedo acumulados en su interior. ¿Qué quieres? Parecía una pregunta casi automática, tal vez con eso gane algo de tiempo. El extraño parecía reírse en voz baja, molestando a Lincoln al creer que se burlaba de él. Quiero paz, quiero que dejes de existir para que yo pueda volver a dormir tranquilo, quiero dejar de ser un espectador de las posibilidades que pudieron o van a ocurrir. Lincoln no entendía ni media palabra de lo que decía, pero vio con horror cómo apuntaba su mano con la palma abierta hacia él. Fue instintivo. Lincoln creó su nuevo escudo. Esta vez, para sorpresa de Lincoln, pudo hacerla tan grande como su cuerpo, que recibió el impacto de la flecha de mayor tamaño de la que Lincoln podía hacer. Eso no impidió que la fuerza lo haga chocar contra el suelo. Gruñó al sentir un gran dolor en su espalda, pero no pudo pensar mucho en eso ya que vino otro ataque. Esta vez logró hacer grietas en el escudo. Vaya, la persona desconocida se acercó al albino con tranquilidad, e intentó quitar por medio de la fuerza su escudo, pero todo esfuerzo era inútil. Ni modo, siguió disparando contra Lincoln. Con cada golpe que las pesadas y grandes flechas daban, el escudo de Lincoln se rompía cada vez más. No podía pensar en nada más aparte del choque que sufría por cada golpe. Las cuerdas que lo tenían amarrado le impedían respirar completamente. Fue cuestión de poco tiempo para que el escudo se rompiera en un mar de partículas azules, dejando expuesto a un cansado y herido Lincoln, el cual estaba aturdido. El último ataque hizo que tranquilo, será rápido. Podrías comparar este ataque con haber recibido una herida por una columna de hierro, solo que esta vez era al corazón. Lincoln apenas podía escucharlo, estaba tan cansado que decidió cerrar sus ojos. No puedo perder, yo necesito salvar. Tron y inhalo aire forzadamente. No lastimaras a mi hermana. Abrió un ojo sin importarle que diese doble a su enemigo. ¿Tu hermana? Esa patética zorra. No les digas así, ella es mi hermana mayor y no dejaré que lastimes a ninguna. El extraño soltó un bufido de molestia. ¿Por qué te esfuerzas tanto por ellas, Lincoln? ¿Qué no ves que no merecen ni una gota de preocupación de alguien? ¿Qué no ves que siempre están ahí solo para usarte y lastimarte? Claro que no, ellas siempre me cuidan. ¿Y la vez que se quedaron solos en la oscuridad? ¿Por qué dejarían ir a su pequeño hermanito bajar solo a un sótano, donde quién sabe qué cosa pueda estar? Su miedo pudo más que el bienestar de su hermano. Lincoln recordó el miedo que había sentido por un simple apagón, pero él decidió ser el que entrase al sótano para devolver la luz y evitar que alguna de sus hermanas se haga daño. ¿O la vez que tuviste que humillarte por el perdón de ellas? ¿Aún no recuerdas los vídeos? Nadie lo hace, solo los tuyos, pero ¿qué derecho tienen? ¿Sufriste muchas humillaciones públicas por ellas? Sabía que había metido la pata aquella vez. Nunca debió tratar de humillar a su familia de ese modo, pero no pensó que las hubiese molestado tanto. Le habían hecho cosas peores a él. O cuando tuviste que intervenir en una tonta pelea por una estúpida camisa, tuviste que ayudarlas a superar su superficial problema, ayuda que provocó un daño también sobre ti. Lincoln miró a otro lado con vergüenza, recordando cómo había metido la pata de nuevo, pero no era su culpa. Quería ayudar, tal vez se pasó de la raya, pero no era motivo para arrojarlo de su propia habitación. ¿Acaso no recuerdas el estúpido traje de ardilla? ¿Tu tan temible mala suerte? ¿O cómo fuiste obligado a dormir en la calle porque todos temían que algo más se saliera de control? ¿Qué? ¿Qué traje de ardilla? No dijo nada. Un silencio que al parecer de Lincoln era de tono incómodo se presentó en el aire. Pero, no, el extraño estaba desconcertado. Se rascó la nuca mientras agachaba la mirada, parecía confundido. Yo. Olvídalo. De nuevo apuntó a Lincoln con su palma abierta. Pram, de nuevo tengo que salvarte el trasero. Sif había aparecido detrás del extraño y con fuerza estampó su pata para aplastarlo. El golpe fue tan fuerte que destruyó el piso y envió al extraño un piso abajo. Lincoln, gracias al cansancio, cerró los ojos y dejó que la oscuridad dominara su mente.
Ey tonto, despierta, Bobby y Ronnie ya llegaron. No supo cuánto había estado durmiendo considerando el leve dolor de cabeza y en su cuerpo no lo suficiente, pero cuando abrió los ojos Ronnie y su hermano ya estaban llegando con maletas en mano. Ey preciosa, Minnie Lou saludo Bobby, hola patético saludo Ronnie a su forma Lincoln saludo con su mano a los hermanos Santiago, mis padres aún están en casa, pero vendrán mañana así que tenemos la casa sola toda la tarde, ¡qué bien! Exclamó Lori, ¿tendrán la casa sola? Ronnie levantó una ceja mirando a Bobby, ven bueno, casi sola, de todas formas, vámonos, quiero tomar una ducha dijo arrastrando sus maletas, tranquilo Bobbyosito deja que te ayude dijo agarrando las maletas y efectivamente dándoselas a Lincoln, empezaron a caminar directo al auto familiar de la familia Loud. Lincoln ¿estás bien? Desde que lo vio despierto Ronnie tenía el presentimiento de que a Lincoln le pasaba algo, su cara estaba marcada en una expresión de cansancio y sus ojos estaban algo rojos, tal vez se había desvelado anoche, sí, claro fingió lo mejor que pudo, qué bueno que las maletas se sentían bastante livianas para él, bueno decidió dejar el asunto para después no creerás lo que pasó en el avión. Gracias por ver el video. Dale like si te ha gustado. Y nos vemos en el siguiente capítulo de El Caminante del Abismo.